Los lugares del decir han sido como una obsesión en mis procesos de investigación, en tanto me ha llevado un tiempo poder consolidar el significado de qué significa decir algo, ¿no? En el sentido de muchas veces el lugar de enunciación es obviamente una construcción discursiva, pero bueno, líneas alemanas y Ana Camblón, una profesora de semiótica de Misiones, ha insistido mucho con la evidencia territorial o la evidencia espacial en las hábitus y en las prácticas semióticas. Entonces yo creo de que el Lugares del Decir configura una línea posible, necesaria en nuestro trabajo, de preguntarnos todo el tiempo desde dónde se dice, ¿no? Desde dónde estamos diciendo esta clase, desde dónde estamos armando esta investigación, desde dónde estamos pensando este proyecto de extensión. Hay un múltiple agenciamiento enunciativo, pero no necesariamente ese múltiple agenciamiento enunciativo es puro discurso, también son espacios y son tensiones de orden muy material. En un primer momento, cuando pensaba en Lugares del Decir, también pensaba que no puedo dejar siempre de armar o de pensar en mis proyectos y mi trabajo en la universidad atravesado por el género, por la clase y por la etnia. En ese sentido, me he sentido como muy identificado con el texto de Didier Eribon que se llama Regreso a Reims, un discípulo de Bourdieu que durante mucho tiempo escribió y produjo en función de su condición de homosexual y qué significaba ser homosexual en la Sorbona o qué significaba ser homosexual como profesor mientras él era de un pueblo de Francia, no era de París, y cómo se instaló en París. Y él siempre explicó muchas de sus producciones sobre la categoría homosexualidad y cómo la homosexualidad había definido su espacio enunciativo, hasta que en un momento dado regresa a Reims, que es como su ciudad natal, y analiza ahí enteramente que su mayor problema nunca había sido la cuestión gay o su condición gay en París, sino haber sido hijo de un obrero francés. Entonces, la clase del género, y yo voy a sumar la categoría etnia, me parecen necesarias en el momento de enunciar. No es lo mismo la enunciación de, y esto a veces genera muchos problemas cuando se lo lee muy literalmente, pero no es lo mismo la enunciación de un profesor blanco, heterosexual, de clase alta en las universidades centrales, que la enunciación de otro profesor gay, de clase más popular o con una extracción más popular y atravesado por una marca étnica, ¿no? De la cual yo me reconozco como afrodescendiente. Entonces luego creo de que todo eso no puede dejarse de pensar en ningún tipo de proceso de producción, tanto cultural o por lo menos de producción de lo que a nosotros nos interesa analizar, ¿no? El momento del proceso de llegar a Newcastle University en Newcastle, en el Reino Unido, fue un poco por mi investigación doctoral. Yo en un momento dado la tesis hablo un poco sobre el conflicto de Malvinas como un episodio traumático y cómo, digamos, la literatura activa ese trauma. Y bueno, un profesor inglés conoció un poco eso y me invitó a hacer un trabajo que nos pareció, que lo desarrollamos durante 2 años, pero lo terminamos de escribir en Inglaterra, que tenía que ver con cómo se enseñaba el conflicto bélico en las escuelas en Río Gallegos, secundarias de Río Gallegos, en las escuelas secundarias de Santa Fe y en las escuelas secundarias de Inglaterra. Entonces nosotros juntamos una serie de datos e información sobre ello y la primera instancia de esos 6 meses que estuve en Newcastle tenía que ver con solamente para la producción y el análisis de todos esos datos que habíamos recolectado. Publicamos eso en Norteamérica y en Colombia y nos pareció como muy preponderante el tema de que esa investigación, financiada sobre un término bastante conflictivo, en términos geopolíticos, ¿no? Nos tensionó muchísimo la escritura y nos puso a nosotros mismos ante qué estamos haciendo en este momento, qué estamos buscando aquí,
Es decir, estamos realmente considerando el problema de la enseñanza, vamos a resolver un conflicto tan tremendo como es una guerra. Por supuesto que no íbamos a resolver eso, pero sí vamos a poder pensar cómo, digamos, un acontecimiento geopolítico afecta a la vida cotidiana, ¿no? El investigador inglés, que es especialista en geografía social, estaba muy interesado en geopolíticas de la vida cotidiana, y es una línea que tratamos de construir juntos, ¿no? Cómo, digamos, estos estudios tenían que ver más con la vida cotidiana y cómo la familia tensionaba más el problema de Malvinas antes que los profesores. Los profesores muchas veces trataban de repetir los rituales en función de lo que puede pasar el 2 de abril, y en cambio en la familia, especialmente en Río Gallegos, la familia tensionaba más con, bueno, estuvo tu tío en ese acontecimiento, nosotros estábamos, las luces se apagaban, nos escondíamos abajo de las mesas en la escuela. Entonces no era lo mismo Malvinas en Río Gallegos, Malvinas en Santa Fe, donde también obviamente es más una práctica ritualista, o la enseñanza de Malvinas en colegios secundarios en Londres, bueno, porque ahí aparte asistían los hijos de Kelpers, y bueno, los ingleses no focalizan su fuerte en la enseñanza de este acontecimiento, que es como uno más de todo lo que atravesaron ellos en su propia historia política durante el siglo XX.